Listo, comenzamos con nuestra sesión número 39 del Cineclub Nuevo Cine. Para inaugurar la cartelera de agosto, vamos a empezar hablando de una película producida en noviembre de 1971, ya para empezar a hablar un poco de este año en México. La película es Reed, México Insurgente, de Paul Leduc. Paul Leduc es uno de los cineastas, junto con Alfredo Joscovich, que encabezan el movimiento de cine independiente en el país durante estos años. Ellos fundan literalmente el grupo Cine Independiente, del que, bueno, había quizás al inicio menos organización, ¿no? En 1969, y bueno, es Leduc quien, tratando de dar un poco de mayor directriz al grupo, ¿no? En 1970 fundan o reformulan el grupo, ¿no? Lo que sería eh, este nuevo cine 70, ¿no? Que, bueno, el grupo Cine 70, que ahí ya destacará la participación de Rafael Castañedo, Alexis Grivas y Berta Navarro, también cineastas de este grupo, principalmente directores, guionistas. Berta Navarro, bueno, pues va a ser también esposa de Paul Leduc. Y bueno, es una, es una temporada en la que también entra al gobierno el mandato de Luis Echeverría, tras toda la agitación política y social, ¿no? Ocurrida a finales del gobierno de Díaz Ordaz, y hay ciertos cambios, ¿no? Que empiezan a suceder ese mismo año en el terreno cinematográfico. En primer lugar, cuando entra Echeverría, él designa a su hermano Rodolfo Echeverría como dirigente del Banco Nacional Cinematográfico, que es esta institución que desde la época de oro en los 40, pues regula el financiamiento para las producciones cinematográficas del país, ¿no? Respecto a, bueno, que dejen de ser préstamos, ¿no? Forzosos, y pues pudiera tener esa autonomía. Claro que tras la crisis que ya hemos platicado, que se da los 3 sexenios anteriores, pues es un poco más problemático conseguir estos fondos, razón por la que se reducen bastante. Ahora, cuando entra Rodolfo Echeverría, también hay un gran capital que se destina a la cultura en el país estos años, precisamente para poder reformular la imagen del gobierno y el PRI en ese entonces, ¿no? Entonces, en la educación, en muchas otras industrias, empieza a haber un alza también derivada de lo que fue el milagro mexicano, ¿no? En sus últimos años. Y bueno, por supuesto, pues todo el dinero que entró, ¿no? Eh, por las Olimpiadas y por el Mundial de Fútbol. Entonces, en este caso, pues sí, es totalmente nepotista la decisión de colocar a su hermano, que hasta entonces él había sido dirigente de la Asociación Nacional de Actores, del ANDA, aunque en ese entonces Rodolfo Echeverría pues sí prefería como mantener esa distancia, ¿no? Respecto a la atención política, y usaba otro nombre, ¿no? Que era Rodolfo Landa. Ya cuando entra al Banco Nacional Cinematográfico, pues ya no les importa los que dirán, ¿no? Y aún así, o sea, con todo y que es el hermano del presidente, de hecho el puesto, antes de estar prometido directamente por Luis Echeverría como secretario de Gobernación, ya estaba prometido desde antes por Díaz Ordaz. Digo, igual por la relación con el hermano, ¿no? Pero fue más o menos como sucedió la cadena de eventos. Y curiosamente, Rodolfo Echeverría, como líder del Banco Nacional Cinematográfico, toma una serie de decisiones que en consecuencia están formando una reconstrucción de la cinematografía nacional, lo cual pues resulta bastante sorprendente para muchos de los realizadores, sobre todo independientes, que ya hemos comentado en la década de los 60, que pues sí, no veían, ¿no? Como ese tipo de resultados. Claro que era una situación bastante paradójica, porque por un lado, Luis Echeverría
si bien pues tenía esta falsa apariencia de apertura, ¿no?, al tipo de temas que podía trabajarse y además pues la inversión que el Estado podía hacer, ¿no?, a este tipo de producciones culturales, específicamente cinematográficas. No obstante, también tenía su propia delegación de censura, que además llevaba, bueno, llevará todavía no en ese entonces, pero sí la tomará Margarita López Portillo, desde la que justo se ayuda para el sexenio posterior fundar la RTC, ¿no? Y pues todas estas, eh, todas estas propuestas, ¿no?, todos estos mecanismos de reconstrucción que generó Rodolfo Echeverría en el sexenio de su hermano, ¿no?, pues lo tira abajo Margarita López Portillo el sexenio siguiente, lamentablemente, ¿no? Pero al inicio, Rodolfo Echeverría propone una serie de cambios a nivel de la infraestructura de la cinematografía nacional, de tal manera que se pudiera utilizar un gran capital para reformular muchas instituciones, principalmente los estudios Churubusco, ¿no? Entonces, en los estudios Churubusco se reorganizan varias inmediaciones, entre las que en el sexenio pues va a estar sobre todo la Cineteca Nacional y el CCC, ¿no?, que se fundarán a lo largo de bueno, los años subsecuentes, pero ya desde el 71 ya se hace ya se hace una inversión, ¿no?, a un gran número de películas independientes, firmas menores, todavía más pequeñas que estas que hemos visto, como Cinematográfica Marte o Marco Polo, incluso ya literalmente, ¿no?, solo respaldadas en estos grupos de cine independiente. Así se ve al inicio, cosa que empiezan a castigar más tarde, porque conforme Ripstein, Hermosillo, Fons empiezan a ganar terreno, pues es cuando la atención se vira hacia estos cineastas. Digo que es claro positivo porque pues son cineastas que promulgan, ¿no?, este tipo de ideologías y crítica social. Claro que también desean hacerlo desde o sea, más que un capital mayor, una infraestructura mayor, ¿no?, para el tipo de películas que querían hacer. En cambio, justo directores como Leduc, Navarro, ¿no?, Castañedo o el mismo Josh Kovics, ellos sí prefirieron, ¿no?, mantenerse al margen y mantener este cine independiente que muchas veces declinó por un cine documental o semidocumental, ¿no?, que es el caso de la filmografía de estos cineastas. Entonces, bueno, el Leduc de todas maneras aprovecha los recursos que se le brindan, que ni siquiera son tan altos, pero logra hacer una película de época, que en este caso se centra en este periodo más o menos temprano de la Revolución, 1913, 1914, a partir de más que adaptación, una inspiración muy fidedigna a la obra que publica este reportero norteamericano, que es John Reed, en quien se sostiene la obra. Leduc generalmente parte de esta investigación a profundidad, ¿no?, que es lo que le da este tono semidocumentalesco a sus obras, desde la perspectiva y subjetividad de un personaje, ¿no? Siempre, no son biopics necesariamente, ¿no?, aunque sí, claro, es muy similar a lo que es este género en Estados Unidos, pero él prefiere, ¿no?, tomarlo desde esta construcción subjetiva para hablar, ¿no?, de estos temas de índole social. En este caso, pues entrelaza, ¿no?, las maneras en las que este reportero norteamericano y las condiciones, ¿no?, que también le llevan a tomar esta vía política, ¿no?, y finalmente también formar parte del movimiento revolucionario, ¿no?, frente también, ¿no?, este momento en el que, derivado de las políticas de Venustiano Carranza, ¿no?, y las peleas que empieza a llevar Huerta, ¿no?, pero sobre todo Pancho Villa, pues hay este temor, ¿no?, por la invasión norteamericana, frente a la que vemos simplemente a un individuo responder,
¿no? Frente a esto, ¿no? Ya ni siquiera toda una organización política, ¿no? Sino es una puesta en escena de individuos más que de organizaciones o agrupaciones militares, ¿no? Políticas o militantes en ese sentido, ¿no? Que es como lo interesante, porque además pues viene a desmitificar este periodo de la revolución que ya se había idealizado a partir de la filmografía de Fernando de Fuentes durante la época de oro, bueno, sobre todo la pre-época de oro en los años 30, que, bueno, se dan, ¿no? Esta trilogía de la Revolución Mexicana, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, en donde, pues, sí, son grandes producciones, también son producciones interesantes y valiosas, pero sí hay una idealización muy similar a la que hacen los norteamericanos respecto a sus propias guerras, ¿no? Eh, Sobre todo en los años de su propio cine clásico. Entonces, eh, Paul Leduc, ¿no? Lo que trata de interpretar ahora es una visión más humana del conflicto a partir de un agente externo, ¿no? Como lo fue John Reed, que claro, John Reed, ¿no? No todos los gringos son malos, ¿no? Es un norteamericano, ¿no? De gran integridad, ¿no? Que claro se percibe desde estos textos que le caracterizaron, ¿no? Primero este que es México Insurgente y luego al final de su vida, que muere muy joven, ¿no? A los 30 años, en la misma Revolución de Octubre, ¿no? En la Unión Soviética, y que siempre, ¿no? Manifestó esta actitud socialista, comunista, ¿no? Con, claro, pues una formación muy notable, ya egresado de Harvard, ¿no? Y demás, pero toma, ¿no? Estas armas mediáticas, que es muy interesante, ¿no? Pues la secuencia final, ¿no? Cuando toma la cámara como arma, ¿no? Pero ya con una militancia de por medio, ¿no? O sea, ya no eh, con esa objetividad ni con esa distancia externa, ¿no? Sino esta vez ya en apoyo del pueblo, cuando se da cuenta que los protagonistas de esta lucha, pues no son ni Villa, ¿no? Ni Carranza, ni Zapata en el sur, ¿no? Sino es el mismo pueblo, que esa esa es la manera en la que Leduc, ¿no? Empieza a desmistificar este periodo, ¿no? En el que, pues todos estos dirigentes, pues sí eran proclamados por el pueblo, pero también eran parte del pueblo, o sea, muchos no sabían qué hacer, ¿no? Como le dice Villa, ¿no? Pues si yo le digo que estudio tal, le voy a estar mintiendo, ¿no? Como ese tipo de diálogos de pronto muy interesantes, ¿no? Y la atención, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, cómo comparten el pan, ¿no? Estas pláticas que se tienen. Claro que también este tipo de valores humanos de forma individual, ¿no? Como la amistad, esta que se forma al inicio, ¿no? Con Longino, ¿no? Que, que es una de las primeras cercanías, ¿no? Que le llevan a entender esta lucha social, ¿no? O sea, porque no es pues claro, no es una guerra, ¿no? Ni siquiera es o sea, una guerra civil interina, ¿no? Sino que es un movimiento revolucionario, y bueno, también es lo que le impulsa, ¿no? A mantener esa misma ruta, incluso fuera de México. Entonces, son los principales ideales que toma Paul Leduc. Hay el presupuesto suficiente, ¿no? Para, por ejemplo, replicar este tipo de vestuarios, época, pero realmente es poco dinero, se filma en 16 milímetros, tiene resultados en términos de apreciación muy positivos, porque Echeverría, ambos, ¿no? Presidente y hermano, ven la posibilidad en estos temas de, de replantear, ¿no? La visión del país, y también la razón por la que recibe todavía más apoyo para hacer el transfer a 35 milímetros y llevarla a festivales extranjeros, que afortunadamente pues le va muy bien, porque en Cannes se estrena en el 72, en la quincena de directores, y,
y ahí mismo gana el premio George Sadul a la mejor película extranjera, ¿no? George Sadul pues también es una institución respecto a la crítica, a la historia del cine internacional en Francia, y bueno, ¿no? Justo se otorga ese premio a aquella película, ¿no? Que retome esta misma vocación histórica, y bueno, ¿no? Pues en efecto es una obra que lo hace, y ya desde entonces pues Paul Leduc empieza a tener cierto reconocimiento, con todo y que en México ya no recibió o recibirá, ¿no? El mismo apoyo eh, que tuvo para RIR, pues seguirá manteniendo ese reconocimiento. Leduc, él, a diferencia de Joscovics, él no estudió en el CUEC, él estudió arquitectura, estudió teatro con Quijano, y justo cuando está como que entre la decisión, ¿no? De si ingresar al CUEC o no, porque ya tiene varios amigos ahí, ya lidera actividades en el cine club, etc. O sea, sí tiene una cercanía. Él mejor opta por los estudios de especialidad que ofrece el IDEC, que era pues, como la gran escuela de cine en Francia. Entonces se vaya en el 65 y se va justo pues en plena Nouvelle Vague, ¿no? Entonces conoce a todos, ¿no? A Godard, a Truffaut, ¿no? A Romer. Entonces, pues también se ve profundamente influenciado, ¿no? Por la sensibilidad y el pensamiento de todos estos cineastas. Entonces estudia ya un par de años, trabaja, levanta documentales para la televisión francesa, y regresa, ¿no? En el 67 a impulsar nuevamente todas las ideas del grupo Nuevo Cine, porque además él era también uno de los periodistas del grupo Nuevo Cine a inicios de los 60. O sea, ya estaba muy metido en el medio cinematográfico independiente, razón por la que cuando regresa, pues luego pone manos a la obra, ¿no? Para empezar a formar estos grupos. Al mismo tiempo, pues empieza a colaborar eh, con los realizadores del CUEC entonces, y de hecho, pues tras lo sucedido en el 68, es uno de los que principalmente ayuda a Leobardo López Arreche a la postproducción del documental del Grito, que ya habíamos platicado. Entonces, él le asistió durante toda la grabación, ¿no? De la voz que acompaña el documental. Y ya de ahí funda el grupo Cine 70, ¿no? Y demás, y pues continúa, ¿no? Esa trayectoria independiente. Y bueno, pues esto respecto al gran Paul Leduc. ¿Qué les pareció la película? Dani. A mí me gustó mucho la película de, bueno, en primera de que es como que trata de hacer el efecto como si fuera una fotografía de los, así de muy antigua, y toda la película fue así. Entonces eso fue lo que eso me gustó, porque por un momento yo pensé que era una película muy antigua, pero no era tan antigua, nada más que es el efecto que le pusieron a la película. Entonces eso se me hizo como un detalle muy padre para representar como que la época. Entonces, eso de primera instancia. Después lo que me gustó fue como que el breve, como que dijo una breve historia de John Reed. Entonces, como que ya eso nos empieza a dar, o sea, como que a lo que va, como cuáles son los intereses de él, de que al parecer él quería como, él bien lo dijo, ¿no? Cuando platicó con Longino, dice, es que yo siento que tengo miedo, pero es cuando Longino le dice, pero es que tú dices la verdad, o sea, no estarás aquí como soldado como tal, pero tu trabajo también es bueno, o sea, también ayuda. Entonces eso está padre, porque él pensaba que tenía miedo y no podía hacer otras cosas, que él a su criterio era como de una persona valiente, pero realmente no valoraba en ese momento que también el estar ahí y el formar parte de ellos, y la actitud que Sí. tenía de ayudarlos a su manera. Eso fue lo que a mí me gustó,
que era su forma de participar y de ayudarle a la gente a conocer la verdad. Entonces, eso está padre desde un inicio cuando platica, ¿no? Ya después se va viendo a lo largo de la película. Igual, ¿qué más? A mí me gustó mucho también la plática que tuvo con Pancho Villa, porque este señor le dice, ¿no? De que dice, no, dice, pues es que, o sea, es bonito porque le pregunta y Pancho Villa le comenta como pues es que sí, yo leí un libro acerca de las guerras, pero pues no tiene nada que ver con la realidad. Entonces a nosotros nos hizo reír y en segunda, pues, o sea, qué tipo de personas él prácticamente aborrecía, ¿no? O sea, las personas que de alguna manera han estado padeciendo las injusticias, pero que al final, pues, se unen a estas personas que oprimen a los demás. O sea, eso como que no se me hace bien. Y la otra, eran tres, pero me acuerdo de que era esa, la segunda era que eran los estudiados, o sea, que sí conocían, no estuvieron viviendo eso, pero sí conocían, o sea, ya tenían conocimientos de cuál era lo justo y aún así sabiéndolo, pues estaban del lado del abuso a las personas. Entonces eso también a él tampoco se le hacía padre y pues sí, para él con justa razón era pues ir en contra de ellos. Y el tercer grupo ya no me acuerdo, los soldados que dijo que eran personas que al parecer estaban unidas a este grupo de opresión a las personas, pero que una vez que les explicaban, él de alguna manera veía que se terminaban por decidir unidos al movimiento, a la resistencia. Entonces, eso yo me acuerdo que me gustó mucho cómo lo explicó este señor Pancho Villa. ¿Y qué más? Y pues también igual ahorita con lo que comentaste, la amistad con Longino, también se me hizo o sea, se me hizo bonito porque a pesar de que tienen culturas diferentes, tenían de alguna manera una forma de compartir lo que estaba pasando. Entonces, cada quien a su estilo, pero sí había como un entendimiento a pesar de la diferencia de culturas. Entonces, eso fue lo que también me gustó mucho de su amistad con Longino. Y pues, ¿qué más? Pues es lo que ya me acuerdo de la película, eso es lo que más me impactó y te digo, o sea, se me hizo muy bonito, no se me hubiera ocurrido como que esa perspectiva desde un periodista extranjero a su perspectiva, cómo veía el movimiento mexicano. Entonces, eso para mí se me hizo muy interesante de la película y pues sí me gustó mucho. Muchas gracias, Dani. Sí, son encuentros humanos, ¿no? O sea, porque también, o sea, muy consciente el Leduc de provee, ¿no? De todos estos mecanismos dramáticos, la película, digo, hay un conflicto, no necesita más, ¿no? Hay un conflicto social, eh, eh, en este caso, pues sí militante, ¿no? Menor, pero pues realmente no se necesita como toda una construcción dramática, y aún así son encuentros y son momentos en los que se está jugando, ¿no? Esta condición humana, ¿no? Principalmente, digo, de donde sea el Señor, ¿no? No es ajeno a la misma, ¿no? Precisamente por este tipo de encuentros, ¿no? Que le acercan a a su propia condición humana, ¿no? Porque se da cuenta de eso, o sea, o sea, no es una cuestión banal, como lo sostiene un poco Carranza, ¿no? Que lo retratan así como una persona muy fría, o sea, casi que ni ni enterado de cosas estaba, ¿no? O sea, como que muy encerrado dentro de su burbuja, ¿no? Tú no opines, ¿no? Y pues a él no lo vemos en ningún momento interactuar con la gente, ¿no? Entonces, me parece, eh, decisiones que aportan muchísimo, ¿no? A esta visión, ¿no? De un México que entonces pues tiene 60 años, pero que en su contemporaneidad, pues claro que se está jugando mm,
como no una cancelación, pero sí fue o sea, este apagón que tuvo, pues claro, las luchas sociales en el 68, ¿no? Bueno, o sea, esta opresión, esta represión que tuvieron los movimientos que también se estaban organizando de tal manera que condujeran a una revolución, ¿no? Y que es precisamente por la modernidad que se apagan, pero lo está haciendo precisamente pues para no quitar el dedo del renglón, ¿no? Muchas gracias, Dani. Jairo. Gracias. No, pues coincido con Dani en todo lo que dice y con lo que estás comentando, ¿no? De esta, pues es como un viaje, ¿no? Como un viaje, no sé si tengo una estructura como de viaje bueno, ¿qué? Pero es toda esta transformación pareciera que es, pues sí, una transformación, ¿no? Del personaje con la que empatizamos en medio de un conflicto mayor, ¿no? Que pues viene siendo también un personaje, pues, que está omnipresente, ¿no? Y, y, y bueno, luego me llamó mucho la atención eh, que después de esto empecé a escuchar el libro de John Reed y, me impresionó mucho la capacidad de Leduc para adaptar el libro a la película, porque realmente después de que empiezo a leer, a escuchar el libro, veía las mismas imágenes y la misma película y no tenía, no le faltaba nada, ¿no? Parecía que tenía el detalle de todo y cómo la manera de sintetizar pues en una película, ¿no? Que eso es lo complicado a una novela, pues digamos, ¿no? Y pues eso. Muchas gracias, Jairo. Sí, es una sensibilidad, ¿no? O sea, como muy humana, nada ornamentosa, y siguiendo como el mismo pensamiento de John Reed, ¿no? De plasmar estos eventos, ¿no? Desde su subjetividad, ¿no? O sea, digo, John Reed de pronto, ese sí ya tiene mucho tiempo que lo leí, ¿no? Pero de pronto sí recuerdo, ¿no? Que pues tiene que dar el contexto, porque pues, claro que es periodista, ¿no? No obstante, eso es como lo que ocupa más, ¿no? Del libro, y digo, lo plasma bien, ¿no? Como periodista, pero de pronto, ¿no? Este tipo de memorias, ¿no? O sea, cuando ya empieza a escribir desde lo subjetivo, pues es como lo más valioso, ¿no? Es como lo que le da lo que le da más carnita, ¿no? Ahí a la lectura, y es eso, ¿no? Lo que adapta, en vez de los contextos, o sea, nada más los tres títulos, ¿no? Como para medio situarnos en el tiempo y en el espacio, pero es lo de menos, ¿no? O sea, digo, como mexicanos, pues tenemos, ¿no? Menor o mayor, pero pues una vaga idea, ¿no? Del periodo, entonces, pues no necesita todo el resto del contexto, ¿no? Sino que se centra, ¿no? En esta subjetividad y en este punto de vista en este caso del héroe, ¿no? Que es John Reed, que sí es bonito, ¿no? Porque no es un viaje del héroe mitológico, ¿no? Como en la visión de Campbell, ¿no? Y todo esto que construyen las cinematografías, bueno, la cinematografía gringa, ¿no? Sino que más bien es un viaje del héroe humano, ¿no? Es bonito en ese sentido. Jairo. Y sí, el otro tema que quería también reiterar, como lo dijiste, es la pertinencia del tema en la época histórica que se vive el país, ¿no? Y pues obviamente dándole pues ese estilo tan particular, tan bien logrado, ¿no? Me llamó mucho la atención precisamente que pudiera salir un producto tan sensible en una época pues sí, tan sensible para ese tipo de temas, ¿no? Sí. Sí, es justo este periodo que vamos a empezar a platicar, ¿no? Es muy interesante por ese tipo de contradicciones y paradojas, ¿no? En el discurso político mexicano, porque pues realmente, y bueno, lo aprovecharon mucho para bien los realizadores de esta época,
pues el gobierno, ¿no? Echeverría no tenía muy claro, ¿no? De pronto el discurso que quería sostener, ¿no? Su gobierno, porque por un lado, pues tenía que mantener, ¿no? Esta apertura y esta expresión libre en la cultura y en la educación, ¿no? Porque de lo contrario, pues, o sea, se le iban de por sí, o sea, el halconazo, ¿no? Y algunas otras manifestaciones, pues claro que lo seguían apuntando, ¿no? Como pues, el ejecutante, ¿no? De todo esto que acontece en el 68, entonces pues tenía que taparle el ojo al macho, ¿no? O sea, tenía que ahí aparentar, pero por otro lado, pues también había temas que claro que no le gustaba hablar, ¿no? O sea, que no le gustaba que, o sea, que el cine tocara de manera tan profunda, ¿no? Esa llaga y esa herida que había quedado abierta. Entonces, entre que apoyaba más algunas obras, de pronto decía, no, pues mejor córtenle el presupuesto a tal obra y se terminaba como se podía, ¿no? Hubo obras que sí se censuraron, ¿no? Proyectos que ya querían con mayor énfasis hablar del 68, pues claro que se cancelaron, ¿no? Canoa, que pues ya en algún momento discutiremos, pues es lo más cercano a poder hablar del 68 junto con el documental, ¿no? De López Arreche que se exhibe en el 76, pero realmente pues es un periodo en el que así como hay libertad, sigue habiendo mucha lucha, ¿no? O sea, por el tipo de obras que se quieren presentar. Reed, bueno, ¿no? O sea, pues al final como replica también este periodo histórico y demás, lo que comentábamos, ¿no? O sea, la mandan al extranjero y todo, y aquí, por ejemplo, se premia en los Arieles del 73, ¿no? En, ya habíamos comentado de la entrega anterior, ¿no? Que es la entrega que se reinstaura después de tantos años que se había cancelado la premiación. En el 72, pues justo reciben, ¿no? Este premio tuyo, nosotros, ¿no? Que platicábamos también, y el Águila Descalza, y luego en el 73 recibe el premio RID México Insurgente y Mecánica Nacional, por ejemplo, ¿no? Que ya también retomaremos más adelante, que también es increíble, ¿no? Pero son años en los que, digo, si bien no se está recuperando la infraestructura, mucho menos las ganancias que tenía la época de oro, cuando menos sí se está reconstruyendo una cinematografía de calidad. Claro que de forma paralela hay todavía muchas compañías privadas que subsisten, ¿no? A partir de los sindicatos del STPC y del STIC, en las que pues siguen atendiendo temas de corte popular y espectacular, ¿no? O sea, todavía hay muchísimas películas este, de luchadores, ¿no? Que se producen, ¿no? Con este terror cómico de por medio, sigue habiendo muchos melodramas, comedias, eh, comedias infantiles, ¿no? Que se están produciendo, que siguen, ¿no? Manteniendo esta calidad técnica menor, ¿no? No obstante, ya en comienzos del gobierno de Echeverría, pues se empieza a acelerar este otro tipo de producciones, ¿no? Digo que aquí con Leduc todavía es desde esta periferia, todavía es desde este cine independiente, pero ya vamos a empezar a ver otro tipo de producciones que el Estado ya empieza a animar, ¿no? Con un capital mayor, ¿no? Por ejemplo, Jorge Fons, después eh, de destacar en los Arieles, ¿no? Empieza a ser un foco de atención, igual que Ripstein, ¿no? Que ya también lo comentaremos. Digo, Ripstein porque ya trae toda una familia, ¿no? Detrás, pero justo a este se suma Fons, más adelante se suma Hermosillo, ¿no? Y bueno, Felipe Casals, también José Estrada, ¿no? Y Jorge Fons, pues ya lo platicaremos, ¿no? La próxima semana que hablemos de esta película que sí es muy,
pues, muy cruda, bueno, es un tanto difícil, que es los cachorros, ¿no? Ya la platicaremos. Que ahora sí ya se empieza a manifestar, ¿no? Esto que finalmente va a ser el nuevo cine mexicano, que como hemos comentado, pues y a partir de todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? Ya durante 10 años, ¿no? Del periodo de los 60, pues hemos empezado a conocer a partir de qué razones, ¿no? Este movimiento, esta estética en México se letarga bastante, ¿no? Mm, que sí hay, ¿no? Ya algunas obras en el concurso, bueno, ¿no? La película del Grupo Nuevo Cine, los concursos de cine experimental, estas compañías, ¿no? Y ahora estos grupos de cine independiente que ya se dan hasta finales de la década, pero finalmente con la reorganización de Rodolfo Echeverría, pues ahora sí, ¿no? Se va a sostener un nuevo cine mexicano con toda conciencia, porque además el mismo Rodolfo Echeverría, una vez que eh, pues levanta, ¿no? Este financiamiento para la producción cinematográfica nacional, esta reorganización le llamará tal cual de esta manera, ¿no? El nuevo cine mexicano, ¿no? Como un nuevo sistema de producción, distribución y exhibición que revitalizará la cinematografía nacional, ¿no? Sobre todo, bueno, sí, dentro, claro, porque además son temas que sí, eh, y afortunadamente, pues sí tocan al público mexicano, pero además también son obras que recuperan, ¿no? Esa atención de los públicos extranjeros, ¿sí? ¿Algo más, chicos? Joana. Hola, bueno, pues de la película es que hubo como 4 escenas que me gustaron bastante y yo creo que tiene que ver con, primero, cómo es que John Reed llega y él llega, yo creo que sin o sea, sin tener que inmiscuirse tanto en las razones, simplemente en el hecho de reportar, ¿no? Cuáles eran las condiciones en las que se estaba gestando la revolución, pero no como, o sea, como simple espectador. Ujú. Y yo creo que cuando la comunidad le da la oportunidad de que ahí se quede, que viva ahí, o sea, él tenía una agenda ya delimitada, pero pues él se queda más días a petición de, pues, de la gente, de la comunidad de ahí, y bueno, de los revolucionarios, y precisamente es como él se va inmiscuyendo más en las razones reales de la revolución, ¿no? Me gustó también la escena en la que le cuestionan qué pasaría si Estados Unidos interviniera en las cuestiones de México, ¿no? Y pues era lo que estaba haciendo, ¿no? Yo creo que también ahí es donde le va cobrando sentido que pues no nada, este movimiento iba más allá que simplemente la solicitud de la libertad por parte de las personas, o sea, era un movimiento que ya inmiscuía buscar no su libertad individual, sino como sociedad, ¿no? Mm. Me gustó también la parte de Carranza, en el que literal, sí, aunque lo reflejan muy serio, pero de cierta forma también buscan inmiscuir el control que se tenía sobre los medios de comunicación, porque lo delimitan a preguntar cierto, o sea, qué puedes preguntar y qué no puedes preguntar. Entonces, si preguntas esto de plano, no te lo va a contestar, así que mejor bórrala de tu lista. Entonces, ahí ya se ve cierto control de los medios de comunicación, ¿no? De qué le puedes preguntar para que ellos también lo difundan. Y incluso creo que también preguntan sobre el asesinato que hubo de una persona de Estados Unidos, ¿no? Y las razones por las que ese fue un tema que prácticamente pide no abordar. Y también la visión esta de la escena donde platica con Pancho Villa, pero me gustó mucho esa parte donde él dice, sí, la guerra es la guerra, tenemos que luchar por nuestra libertad, pero cuando se finaliza hay que trabajar, ¿no? Él sí era de la visión de que, sí, si obtienes la tierra es por un beneficio y ese beneficio va a ser trabajarla, ¿no? Porque eso le hace ver a su comunidad. Eso me gustó bastante, ¿no? Esa ideología que tiene. Y finalmente también la escena donde él está corriendo, se enfrenta a una pequeña guerrilla y pues pierde su cámara. Esa también está genial, esa escena, porque junto con la escena donde platica sobre su miedo,
¿no? El miedo que tenía él, quizá no enfrente, ¿no? Como ellos se meta a una guerrilla o en la guerra, pero sí, es que ya analizando la cuestión de los periodistas que se meten a retratar todas estas cuestiones de la guerra, su vida corre constantemente en peligro. O sea, ellos también están en constante, bueno, sí, su vida literal en cualquier momento, no sé, un disparo. Entonces yo creo que ellos en ese punto también ya empieza a valorar su trabajo, ¿no? El riesgo que conlleva. Y bueno, sí, esas fueron como las escenas que más me gustaron de la película y creo que retratan bien, yo creo que parte de la revolución, tanto de la ideología de los revolucionarios, también del gobierno, y bueno, él como lo va retratando, ¿no? Él ya empieza a sentirse parte de las razones, ¿no? Yo creo que por eso entonces apoyaba mucho esta cuestión ahorita que lo menciona el comunismo, este, eh, marxismo, porque realmente se siente ya conectado con las razones verídicas de las personas, ¿no? Por esa lucha social. Ujú. Sí, exacto, ¿no? Es que pues entabla, empatiza con todas estas circunstancias a partir, ¿no? De que deja de ser simplemente un agente externo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues se vuelve parte de esta comunidad, ¿no? Y entonces, pues claro que se da cuenta de cuáles son estas razones por las que luchan, ¿no? O sea, no es como, porque muchas veces este tipo de movimientos sociales se reprimen a partir de esta desvalorización, ¿no? Em, individual, ¿no? De decir, no, pues es que es gente no estudiada, ¿no? O sea, son pocos, ¿no? Y pues estás dentro y pues claro que lo entiendes, ¿no? Y lo tienen además súper claro, ¿no? Pues como ahorita decía Joana, o sea, Villa lo tiene claro, ¿no? O sea, no es una cuestión o sea, de diplomacia macro, ¿cómo llamarle, no? Sí, pues como macrosocial, ¿no? Ay, pues, ¿cómo respondemos, no? Al Estado, ¿cómo responde el Estado al gobierno de México? No, o sea, a ver, aquí somos un pueblo tal, aquí son un pueblo tal, o sea, cada pueblo se puede gobernar a partir, ¿no? Precisamente de cómo trabajen sus recursos, que en este caso es la tierra, ¿no? Entonces es tan sencillo como eso, ¿no? En lo que se reduce el pensamiento anarquista, que más que socialista, digo, aunque a veces son fuentes similares, ¿no? De donde toman, igual que en la Unión Soviética, Peter Kropotkin, ¿no? O sea, se dan cuenta de que, en primer lugar, de que justo este socialismo macro, ¿no? No es la vía, sino más bien, ¿no? Estos socialismos micro, que son los movimientos anarquistas, ¿no? También por eso, pues Reed, ¿no? Se suma a todos estos. Sí, es increíble, ¿no? La escena, lo dejan ahí atrás, ¿no? Y pélale, ¿no? Viene ahí solito. Se da cuenta, ¿no? De todo esto. Precisamente a partir de esa cercanía. Y sí hay em, una, mm, pues hay una sencillez, ¿no? Con la que Leduc retrata este movimiento sin caer, claro, como en lo espectacular, ¿no? Ni en esa exaltación nacionalista en la que pues estaba la época de oro, ¿no? Y retrató muchas veces este tipo de conflictos revolucionarios, ¿no? Que digo, la época de oro, pues, bueno, era muchísimo más cercana en los años 30 y 40 a la revolución, ¿no? Pero ahora está, pues este tipo de reconstrucción pasado ya el tiempo, pues una reflexión crítica mayor, hay una distancia mayor, al mismo tiempo que hay una cercanía, ¿no? Más interesante a este tipo de subjetividades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la película. Hay una restauración que, pues lamentablemente no han compartido, la trabajaron hace como 10 años, pues se exhibió entonces, ¿no? 2016, 2017. No sé si ha tenido algunos otros estrenos en Cineteca o en Filmoteca, eh,
No sé si en Filmoteca se pueden consultar, yo creo que posiblemente sí, ¿no? Directamente sí se ha de poder consultar la restauración, pero no la han subido o así. Entonces esperemos que lo hagan pronto, ¿no? Para pues verla un poquito eh, con la mejor calidad posible. No está tan mal, ¿no? Luego como otros transfers que les compartís como de un VHS, está más o menos decente. pero bueno, ¿no? A ver si pronto tenemos la restauración. Y bien, pues vamos a dejar aquí esta sesión y en un momento los veo después del corte, ¿no? Para la sesión sobre Sid y Nancy. A ver, vamos a dejarla aquí. Muchas gracias, chicos.